La brisa en el aeropuerto de Cancún era seca y cortante, revolviéndome el cabello mientras ajustaba mi mano en la maleta con ruedas. La gente pasaba como olas riendo, arrastrando niños, empujando carritos cargados de equipaje. Pero yo me quedé quieta, junto a la zona de descenso de pasajeros, donde llevaba casi 10 minutos parada. Miré otra vez hacia la acera. Ni rastro de Emiliano. Consulté mi celular. Nada. Había dicho que a las 11 en punto. Llegué 5 minutos antes como siempre. Apreté con más fuerza la correa de cuero de mi maleta de mano, un regalo de él hace 2 Navidades, aunque ahora sospechaba que lo había elegido Valeria. Bajé la vista a mi ropa sencilla, pero cuidada como me vestía para cada reunión de padres, visita a la universidad o cena navideña en los últimos 20 años. A mis espaldas una camioneta negra se detuvo. Emiliano bajó de un salto seguido por Valeria, ambos con gafas de sol a juego y ropa monocromática que los hacía parecer influencers en plena campaña. Del asiento trasero salió su padre aún en forma aún presumido, todavía llamándome la enfermera, nunca por mi nombre. No me vieron de inmediato. Observé cómo Emiliano sacaba su celular del bolsillo, sus pulgares moviéndose rápido. Pensé que quizás me estaba escribiendo para decir que habían llegado. Y así fue. Mi celular vibró. El avión no es para ti. Lleva tu maleta al tren. Lo leí. Una vez, luego otra. ¿Era una broma? Levanté la vista. Estaban riendo. No de mí, probablemente por algo que dijo Valeria, pero no podía oírlos entre el rugido de las ruedas de las maletas y los anuncios de salidas. Aún así, Emiliano cruzó la mirada conmigo por un segundo. Solo un segundo. Luego se giró hacia la terminal. Abrí la boca, pero no grité. Mis dedos dudaron sobre el celular. Quería preguntar si hablaba en serio. Quería creer que había un malentendido, un error en la reservación, algo que explicara por qué pasaron de largo sin siquiera disminuir el paso. Valeria saludó a alguien dentro. Emiliano la tomó del brazo y entró. Su padre lo siguió. Me quedé en la acera con los pies plantados y la respiración atrapada entre un suspiro y un colapso. Abrí el itinerario compartido. El número de confirmación había desaparecido. Mi nombre ya no estaba. No había empacado de más, solo un par de conjuntos bien pensados, un vestido negro sencillo para la cena de aniversario, y mi libreta, la que siempre llevaba en los viajes familiares para anotar recibos, actividades y pronósticos del tiempo. La abrí de todos modos. Cada reservación de cena, cada excursión en el puerto, cada número de contacto, yo me había encargado de todo. Semanas de investigación y reservas, la mayoría pagadas por adelantado con mi tarjeta. Ellos iban, sin mí. Y ninguno tuvo el valor de decírmelo a la cara. No lloré, no hablé. Solo me di la vuelta, caminé hasta el final de la acera y llamé un taxi. La puerta se cerró con un clic suave y la ciudad afuera ya se desvanecía bajo la bruma gris de Cancún. No miré atrás. En Mérida, la luz es diferente, más suave, más tranquila. Las nubes se mueven despacio y las banquetas aún recuerdan mis pasos de cuando Emiliano era pequeño y yo empujaba su carriola al atardecer, rezando para que se durmiera antes de que tuviera que terminar de calificar exámenes para mi certificación nocturna. Es curioso lo que vuelve a la mente cuando todo se derrumba. No podía dejar de pensar en el Chevy, su primer coche. Tenía 19 años y la transmisión falló en plena semana de exámenes. Me llamó en pánico ya al borde del colapso. Salí temprano del trabajo, le presté mi coche y pasé el fin de semana negociando con un mecánico, poniendo la reparación en una tarjeta que seguí pagando 3 años después. Nunca preguntó si necesitaba ayuda para cubrirlo. Luego estaba el contrato de renta, su primer departamento en Guadalajara en 3er año de la universidad. Quería vivir fuera del campus, decía que los dormitorios eran muy ruidosos. Firmé como aval sin dudarlo. Me dije que era normal, lo que cualquier madre haría. Cuando no pagó un mes por un problema con la beca de trabajo, también lo cubrí. Ni siquiera lo mencioné. ¿Para qué Valeria apareció poco después de que se mudara a Cancún? Pulida, segura de sí misma, el tipo de mujer que puede dominar una sala con una mirada y apagarla con la siguiente.
Cuando sugerí que cenáramos todos juntos el próximo domingo que vinieran, ella sonrió sin mostrar los dientes y dijo: «Qué lindo». Muy de antes. Recuerdo haberme sentido más pequeña. No por fuera mantuve la voz calmada, la expresión amable. Pero por dentro una voz que no escuchaba en años susurró: «Aquí no encajas». Me convencí de que lo imaginaba. Siempre hago eso, ignoro mis instintos para mantener la paz. La última reunión familiar que organicé fue el brunch de su compromiso. Hice las reservaciones, pagué el depósito, arreglé las flores. Llegaron 40 minutos tarde y no lo mencionaron. Al final Emiliano me abrazó distraído, ya mirando su celular. Valeria se fue sin despedirse. Aún lavé los platos al llegar a casa, aunque solo eran unos pocos. Recuerdo mirar las burbujas de jabón y pensar: esto ya no se siente como familia. Ahora de pie en mi cocina con el calendario del refrigerador aún marcado con crucero 6-13 de mayo lo entendí. No había dejado de sentirse como familia. Ellos simplemente dejaron de fingir. La casa estaba quieta. Esa quietud que no te da la bienvenida solo confirma que nunca te extrañaron. Dejé mi bolsa en la entrada y caminé directo a la cocina, no porque tuviera hambre, sino porque ahí iba cuando no sabía qué hacer conmigo misma. La nota adhesiva seguía en el refri. Gracias por cuidar la casa. No olvides regar los helechos. Sin nombre, sin cariño, solo instrucciones. La arranqué y la miré un buen rato antes de arrugarla en una bola y tirarla al bote. Rebotó en el borde y cayó al suelo. La dejé ahí. El calendario del refri aún tenía el recordatorio en rojo brillante: crucero familiar, 6-13 de mayo. Amalia paga los gastos. Esa parte no se había actualizado. Claro que no. Abrí mi laptop y entré a la cuenta de la tarjeta que usaba para cosas de la familia. La reservación del crucero estaba al inicio junto con cargos que no había notado antes: paquetes de vino, cabinas mejoradas, reservaciones de spa. Uno por uno revisé cada recibo, viendo los cargos que se habían acumulado, mientras me borraban del viaje que yo había pagado. C24.000, mejora a cena premium. C4.500, crédito para bebidas a bordo. C60.000, pago final del crucero, 4 pasajeros. Mi nombre no estaba en los detalles de los pasajeros. No lo olvidaron, lo planearon. Pasaron de largo en la terminal, no con sorpresa ni culpa, sino con naturalidad. Ahora lo veía la cronología de todo. Cómo Emiliano dejó de reenviarme correos sobre el crucero. Cómo Valeria esquivó mis preguntas sobre las asignaciones de cabinas. Cómo nadie confirmó mi vuelo. Seguí revisando el historial de pagos. Los depósitos comenzaron hace 3 meses. El día después de que les reenvié el reembolso por cancelar mis vacaciones a Puerto Vallarta, cerré el navegador y me recosté. No fue el monto lo que dolió, ni siquiera el haberme quedado atrás. Fue darme cuenta de que en algún momento dejaron de tratarme como persona y me convirtieron en una línea en un estado de cuenta. Silenciosa, conveniente, siempre confiable. Pero ya no iba a ser un activo invisible. No dormí esa noche. No por enojo, al menos no del tipo que estalla. Era un enojo más frío. De esos que te enfrían desde adentro y te mantienen con los ojos abiertos mucho después de que la habitación se oscurece. A las 2:17 de la madrugada, me senté en la mesa de la cocina con un montón de sobres sin abrir y mi laptop. La casa crujía suavemente a mi alrededor, los helechos intactos aún esperando agua. Abrí mi banca en línea y comencé a revisar hacia atrás. Al principio solo confirmé lo que ya sabía: cargos del crucero, reservaciones de hotel, cenas, pero seguí. Spotify Premium, C300 almacenamiento en la nube, C200 seguro de auto, no el mío, seguro médico, tampoco el mío. Abrí cada uno. El nombre de Emiliano en uno, el correo de Valeria en otro, mi cuenta en todos. Luego vinieron las transferencias automáticas mensuales discretas desapercibidas. C6.000 aquí, C4.000 allá, configuradas como apoyo durante la transición laboral. Excepto que la transición laboral había terminado hace más de un año. Nunca las desactivaron.
y yo nunca lo noté. Revisé mi nombre en cada pago activo, el plan familiar de Netflix, la cuenta compartida del celular, incluso el sistema de seguridad de su departamento. Vi el contacto de facturación, mi correo, mi tarjeta. No era solo generosidad, no era ayuda ocasional, era infraestructura. Me había convertido en un sistema como el Wi-Fi o la electricidad. Algo que esperaban que funcionara en silencio confiable e invisible. Y cuando no lo hacía era un fallo, una molestia. Me recosté en la silla y dejé que el silencio me envolviera. Ninguno de esos gastos vino con una petición. Nadie preguntó. Ni una vez. Solo asumieron que diría que sí porque siempre lo había hecho. Pero esa suposición había vaciado algo en mí que no sabía que me faltaba, hasta que me quedé parada en el aeropuerto viendo a mi familia subir a un crucero que yo pagué. El tipo de cosa que solo haces cuando estás seguro de que la persona que paga no te detendrá. Hasta ahora, no había abierto la caja de cedro en años. Estaba en el estante superior de mi closet, detrás de cobijas de invierno y una pila de tarjetas navideñas que nunca envié. La bajé sin saber por qué, solo que algo en mí necesitaba verla. Recordar quién era antes de todo esto. Adentro había cosas que solía guardar cerca, fotos de Emiliano cuando era pequeño, una servilleta del café donde Paloma y yo nos reuníamos cada jueves, una tarjeta de cumpleaños de la abuela Inés con una flor prensada dentro. Y en el fondo, doblada en cuartos, estaba la letra de Paloma en papel azul claro. No recordaba haber guardado esa carta. Si alguna vez te hace sentir invisible, recuerda, nadie tiene derecho a construir su comodidad a costa tuya. Ni siquiera tu propio hijo, especialmente él. La leí 2 veces, luego otra. Sus palabras eran directas como siempre fue conmigo. No crueles, claras. Paloma nunca suavizaba las cosas por mantener la paz. Yo envidiaba eso en ella, cómo decía lo que necesitaba decir, y nunca se disculpaba por ello. Escribió esto 1 año antes de morir. En ese momento pensé que era demasiado dramático. Emiliano acababa de mudarse a Cancún y mencioné que sentía que se alejaba. Ella me advirtió: no le enseñes que eres desechable actuando como si fueras inquebrantable. No la escuché. Ahora sus palabras pesaban en mi regazo firmes y sin parpadear. Doblé la carta en sus pliegues originales y la regresé a la caja. Ya no había enojo en mí, ni siquiera dolor, solo una claridad tranquila y la certeza de que no iba a seguir jugando mi viejo papel. Lo primero que hice fue desvincular la tarjeta del plan compartido del celular. Fueron 3 clics y un código de seguridad enviado a mi correo. No llegó ningún correo de confirmación de Emiliano. Ni una pregunta, ni una llamada. Solo una eliminación limpia. Se sintió como cortar un hilo que alguna vez sostuvo una cometa que nunca fue mía. Luego fue la línea del crucero. Encontré la confirmación de la reservación enterrada en mi bandeja de entrada. Dudé unos segundos sobre la pestaña de gestionar reservación, luego la abrí. Escribí un mensaje breve al servicio al cliente. Por favor, eliminen a Amalia Vargas de esta reservación. No viajaré, no pedí reembolso, no expliqué. Solo pedí que me borraran oficialmente esta vez. Después entré a mi banca en línea y comencé el trabajo quirúrgico y silencioso de deshacer años de generosidad automática. Detuve la transferencia mensual a la cuenta de Emiliano. Desactivé el pago automático del seguro que él olvidó que estaba a mi nombre. Marqué el financiamiento del aire acondicionado ligado a mi crédito, el que dijo que cubriría una vez que empezara a rendir la promoción. Hace 4 años. Cada vez que hacía clic en cancelar o eliminar un pequeño nudo dentro de mí, se aflojaba. No con satisfacción, no con rencor, con una quietud casi medicinal, como bajar el volumen de un ruido que no sabía que me estaba gritando en los oídos. Luego, entré al sitio del banco. El contrato de renta que confirmé aún estaba activo, aunque no había recibido una actualización en más de 1 año. Envié una solicitud formal para retirar mi nombre. Tomaría tiempo procesarla, dijeron. No me importó. Ya estaba en marcha. Revisé el calendario compartido de Google por última vez. Aún listaba todo la cena de cumpleaños de Valeria,
la fiesta de graduación de Corbin, el recordatorio recurrente de las compras para las cenas dominicales. Mis iniciales junto a notas como Amalia lleva el postre o Amalia confirma asistencia. Hice clic en los ajustes y salí del calendario en silencio. Sin notificaciones, sin alertas, sin espera. ¿Qué pasó? Nadie lo notó. Para cuando cerré la laptop, el sol se había escondido tras las colinas y la casa estaba oscura, salvo por el suave brillo de la pantalla. Mi celular seguía en silencio. Emiliano no llamó. Valeria no mandó mensaje. Nada. Me quedé un momento más esperando que llegara la culpa. No llegó. En cambio preparé una taza de té, me paré junto a la ventana y vi cómo se encendía la luz del porche. Fue la primera vez en años que sentí que estaba en una casa que realmente me pertenecía. Pasaron 3 días antes de que el silencio se rompiera. Mi celular vibró a media mañana mientras regaba el jardín, una tarea que había descuidado por meses. El mensaje iluminó la pantalla con el nombre de Emiliano. Ma, mi tarjeta está fallando. ¿Pasó algo? Lo miré un momento, las palabras pulsando bajo mi pulgar. Sin saludo. Sin preguntar cómo estaba. Solo confusión porque algo no funcionaba como esperaba. Dejé el celular en el alféizar y volví a la manguera. 1 hora después, otro zumbido. ¿Cancelaste Netflix? ¿Valeria no puede acceder a las fotos? No, ¿estás bien? No, porque no he sabido de ti. Solo inventario. Una interrupción. Una leve molestia en un mundo acostumbrado a mi trabajo invisible. No respondí. No necesitaba hacerlo. Imaginé a Emiliano caminando por su departamento, revisando saldos, tratando de recordar qué estaba a su nombre y qué no. Imaginé a Valeria poniendo los ojos en blanco, intentando entrar a aplicaciones que ahora pedían pago. Había algo silencioso y revelador en su reacción. No preocupación, no culpa, solo dificultades técnicas. Nadie preguntó por qué me detuve. Solo asumieron que algo había fallado, como si yo fuera una configuración que se desactivó, no una persona que tomó una decisión. Esa certeza no dolió como pensé que lo haría. Fue esclarecedora. No notaron que me había ido, solo notaron que los beneficios desaparecieron. Puse el celular boca abajo en la mesa de la cocina y doblé ropa mientras vibraba 2 veces más. No revisé. Ya sabía qué decían los mensajes. Para cuando el sol se puso y pintó las paredes de dorado, mi celular dejó de vibrar. Incluso los sistemas que dependen de ti eventualmente se callan cuando se les obliga a funcionar solos. La llamada llegó justo después de las 9. No contesté. El icono de buzón de voz parpadeaba como esperando permiso. Me quedé 1 minuto tomando té tibio antes de presionar reproducir. La voz de Emiliano sonó demasiado casual, demasiado controlada. Estás exagerando, Ma. Fue un malentendido. Todavía te queremos. Solo relájate, va. Hizo una pausa como si eso fuera suficiente. Como si creyera que decir te queremos taparía lo demás. Lo escuché 2 veces. Ni una vez dijo que lo sentía. Ni una vez mencionó lo que había hecho. Sin responsabilidad. Sin reconocimiento. Solo el tono suave y ensayado de alguien alisando la superficie de algo roto por dentro. No me sorprendió. Emiliano siempre fue bueno minimizando cosas, convirtiendo conflictos en bromas, incomodidades en exageraciones de alguien más. De niño mentía para evitar castigos. De adolescente se salía con la suya con encanto, y de adulto perfeccionó el arte de la evasión educada. Lo que no entendía era que ya no esperaba una disculpa. No más. Había superado la necesidad de ser comprendida por alguien que se negaba a ver más allá de su propia comodidad. Aún así, escuchar su voz asentó algo en mí. No porque trajera paz, sino porque confirmó que la reescritura ya había comenzado. En su versión, yo exageré. En su versión, la traición fue un malentendido, pero yo sabía la verdad. Y no iba a pasar otro año intentando hacer que alguien viera lo que elegía ignorar. Borré el mensaje y abrí mi laptop. Si él quería reescribir la historia, yo sería quien escribiera la verdad. Me senté en mi escritorio con las persianas cerradas y la lámpara proyectando un círculo suave de luz.
La hoja de cálculo ya estaba abierta, filas codificadas por colores, transacciones etiquetadas, fechas que retrocedían años. La organicé no por drama, sino por claridad. Abrí la app de notas de voz y presioné grabar. Mi nombre es Amalia Vargas. Durante los últimos 14 años he brindado apoyo financiero silencioso y no reconocido a mi hijo Emiliano Vargas y su hogar. Mi voz no tembló. Listé todo marzo 2017, primera firma como aval en renta en Guadalajara agosto 2019. Cuenta dental de emergencia para Valeria C. 15,000. Octubre 2020, vacaciones familiares en Los Cabos. Costo total cubierto por mí. Recurrente desde 2021 hasta ahora. Transferencia mensual C6,000 marzo 2023. Depósito del crucero C24,000 abril 2023. Saldo del crucero y mejoras C60,000 6 de mayo de 2023. Me dejaron en el aeropuerto sin culpas, sin editorializar, solo hechos. Hice una pausa breve y añadí: ni una vez me preguntaron si podía costear estas contribuciones. Ni una vez me agradecieron de manera significativa. Dieron por hecho que siempre estaría ahí. Cuando terminé, guardé el archivo y lo titulé Amalia Verdad Declaración.mp3. No se lo envié a Emiliano, no aún, tal vez nunca. En cambio lo mandé por correo a mi ahijada Elena, quien una vez me dijo que deseaba que su propia madre hubiera puesto límites. Lo envié a Paloma, que me había visto cargar demasiado por demasiado tiempo, y a mi prima Lorena, que una vez pagó en silencio la deuda de su hermana y nunca se lo dijo a nadie. Adjunté la hoja de cálculo también. Luego cerré la laptop, me recosté en la silla y dejé que el silencio se asentara. No había nada más que explicar. La verdad estaba documentada ahora. Paloma vino ese domingo con un sobre marrón en la mano y una mirada que me dijo que ya sabía. Encontré esto en el fondo de una caja marcada, cosas de Inés, dijo, dejándolo suavemente en la mesa de la cocina. Tenía tu nombre. No se quedó. Solo me apretó la mano y se fue sin hacer preguntas. Miré el sobre un buen rato antes de abrirlo. La letra era inconfundible, el trazo cursivo de la abuela Inés cuidadoso, incluso en sus últimos años. Adentro había una sola página doblada 2 veces. Amalia, deja de hacerte pequeña para que otros se sientan grandes. No les debes tu silencio. No les debes tu paz. No eres el problema solo porque decidiste dejar de ser su solución. Leí la carta 2 veces, luego una tercera, siguiendo las marcas donde su pluma había presionado con fuerza en el papel. Sus palabras no ofrecían consuelo, ofrecían claridad, permiso, algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve en las manos. Por primera vez desde el aeropuerto las lágrimas llegaron. No en un torrente, no dramáticas. Solo una liberación tranquila y constante, no por el dolor, sino porque alguien me había visto. Alguien lo había nombrado mucho antes de que estuviera lista para admitirlo. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a mi cama. No para esconderla, sino para tenerla cerca. Esa noche dormí con la ventana entreabierta, el aire fresco rozándome la piel. Sin sueños, sin alertas en el celular, solo quietud. Por la mañana supe qué tenía que hacer después. La chequera estaba enterrada en un cajón bajo cupones vencidos y garantías. No había escrito un cheque en meses, pero lo llené con cuidado como cuando firmaba permisos escolares para Emiliano Preciso deliberado. C3,500, un saldo pendiente que prometió devolver pero nunca mencionó de nuevo. Una cantidad pequeña, pero que seguía en mi registro sin pagar como un eco que no podía silenciar. Doblé el cheque en un sobre blanco junto con una sola nota. Mi nombre no financia a nadie más que a mí ahora. No incluí dirección de remitente. En mi escritorio abrí el calendario familiar por última vez. Pasé por cumpleaños, cenas, fechas de vacaciones y viejos recordatorios que creé para mantener todo a flote. Luego hice clic en eliminar calendario. El sistema preguntó si estaba segura. Lo estaba. Creé uno nuevo, en blanco tranquilo, con una sola entrada hasta ahora. La escribí despacio y di guardar. El tiempo de Amalia.
No necesitaba el nombre de nadie más. No necesitaba el permiso de nadie. Y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar el espacio a mi alrededor, finalmente se sintió mío.